El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Ha sido una ventosa semana la que hemos vivido en Magallanes, pero queremos transmitir el entusiasmo y la alegría de este mes de las familias, este mes en que nos preocupamos por esta primera iglesia, el espacio donde conocemos al Señor, donde conocemos los valores y los buenos hábitos, la familia. Debemos respaldarla, debemos fortalecerla y promoverla, y esa es misión de la iglesia, y más aún en este año jubilar. Con este espíritu, iniciamos el programa de este domingo. Nos cuida, tierno y paciente, nace el día, un futuro nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva, caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza. Catequesis de León XIV sobre la humildad de Jesucristo resucitado. El Papa León XIV predicó este pasado miércoles 8 de octubre de 2025
sobre la humildad de Jesucristo resucitado durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre un aspecto sorprendente de la resurrección de Cristo, su humildad. Si recordamos los relatos evangélicos, nos damos cuenta de que el Señor resucitado no hace nada espectacular para imponerse a la fe de sus discípulos. No aparece rodeado de huestes de ángeles. No hace gestos sensacionales, no pronuncia discursos solemnes para revelar los secretos del universo. Al contrario, se acerca discretamente como un viandante cualquiera, como un hombre hambriento que pide compartir un poco de pan. María Magdalena lo confunde con un jardinero. Los discípulos de Maús creen que es un forastero. Pedro y los demás pescadores creen que es un simple transeúnte. Habríamos esperado efectos especiales, signos de poder, pruebas abrumadoras. Pero el Señor no busca eso, prefiere el lenguaje de la proximidad, de la normalidad, de la mesa compartida. Hermanos y hermanas, en esto hay un mensaje precioso. La resurrección no es un giro teatral. Es una transformación silenciosa que llena de sentido cada gesto humano. Jesús resucitado come una porción de pescado delante de sus discípulos. No es un detalle marginal, es la confirmación de que nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestras relaciones no son un envoltorio para tirar. Están destinados a la plenitud de la vida. Resucitar no significa convertirse en espíritus evanescentes, sino entrar en una comunión más profunda con Dios y con nuestros hermanos, en una humanidad transfigurada por el amor. En la Pascua de Cristo todo puede convertirse en gracia, incluso las cosas más ordinarias: comer, trabajar, esperar, cuidar de la casa, apoyar a un amigo. La resurrección no resta vida al tiempo y al esfuerzo, sino que cambia su sentido y su sabor. Cada gesto realizado en gratitud y comunión anticipa el reino de Dios. Sin embargo, hay un obstáculo que a menudo nos impide reconocer esta presencia de Cristo en lo cotidiano: la pretensión de que la alegría debe ser sin heridas. Los discípulos de Maús caminaban tristes porque esperaban otro final, un Mesías que no conociera la cruz. A pesar de haber oído que la tumba está vacía, son incapaces de sonreír. Pero Jesús está a su lado y con paciencia les ayuda a comprender que el dolor no es la negación de la promesa, sino el modo en que Dios ha manifestado la medida de su amor. Cuando por fin se sientan a la mesa con Él y parten el pan, se les abren los ojos y se dan cuenta de que su corazón ya ardía aunque no lo sabían. Esta es la mayor sorpresa: descubrir que bajo las cenizas del desencanto y del cansancio siempre hay un rescoldo vivo a la espera de ser reavivado. Hermanos y hermanas, la resurrección de Cristo nos enseña que no hay historia tan marcada por el desengaño o el pecado que no pueda ser visitada por la esperanza. Ninguna caída es definitiva, ninguna noche es eterna. Ninguna herida está destinada a permanecer abierta para siempre. Por distantes, perdidos o indignos que nos sintamos, no hay distancia que pueda apagar la fuerza infalible del amor de Dios. A veces pensamos que el Señor solo viene a visitarnos en momentos de recogimiento o de fervor espiritual, cuando nos sentimos con fuerzas, cuando nuestra vida parece ordenada y luminosa.
En cambio, el resucitado se acerca en los lugares más oscuros, en nuestros fracasos, en las relaciones desgastadas, en los trabajos cotidianos que pesan sobre nuestros hombros, en las dudas que nos desaniman. Nada de lo que somos, ningún fragmento de nuestra existencia le es ajeno. Hoy el Señor resucitado viene junto a cada uno de nosotros, tal como recorremos nuestros caminos, los del trabajo y el compromiso, pero también los del sufrimiento y la soledad, y con infinita delicadeza nos pide que nos dejemos calentar el corazón. No se impone con clamores, no exige ser reconocido inmediatamente. Con paciencia espera el momento en que nuestros ojos se abran para ver su rostro amigo, capaz de transformar la decepción en confiada espera, la tristeza en gratitud, la resignación en esperanza. El resucitado solo desea manifestar su presencia, hacerse nuestro compañero de camino y encender en nosotros la certeza de que su vida es más fuerte que cualquier muerte. Pidamos pues la gracia de reconocer su presencia humilde y discreta, de no esperar una vida sin pruebas, de descubrir que todo dolor, si es habitado por el amor, puede convertirse en lugar de comunión. Y así como los discípulos de Emaús, también nosotros volvemos a nuestras casas con un corazón que arde de alegría, una alegría sencilla que no borra las heridas, sino que las ilumina, una alegría que nace de la certeza de que el Señor está vivo, que camina con nosotros y nos da en cada momento la posibilidad de recomenzar. ¿Sabías que nuestros hijos pueden ser misioneros desde tu casa? En este mes, donde aparte de celebrar a la familia, a los adultos mayores, también es el mes de las misiones. Nos debemos plantear la posibilidad de que nuestros hijos aprendan a misionar desde casa en las redes sociales. Este mundo es algo que a muchos de nosotros como papá nos puede llegar a aterrar, pero debemos verle el lado positivo y colaborar a extender el reino de Dios en este nuevo continente digital, que por cierto es el que más personas tiene. Ahí estamos nosotros, nuestros hijos y muchas personas más que también deberían de ser alcanzadas por la palabra de Dios. Muchos me pueden decir que suena complicado o que es una locura, pero tienen razón. Es la locura de llevar a más personas a Cristo y sobre todo romper el paradigma y darnos cuenta que si el Papa nos está pidiendo ser una iglesia en salida, nos pide reparar las redes con redes de amor, de comunión, de amistad, y que debemos ir por los que están alejados. Las redes sociales pueden ser un medio eficaz, siempre y cuando lo hagamos de forma ordenada y dirigida. Por eso aquí les dejamos 5 tips para lograr que nuestros hijos y nosotros también seamos misioneros digitales. Primero, el mensaje es Cristo. Deben estar llenos de Él para poderlo dar. Es importante entonces que tengan claro que lo que tratamos de comunicar es a Jesús y su acción en nuestras vidas. Así debemos tener claro que nosotros solos somos el medio, el fin siempre es extender el reino de Dios. Para esto deben tener una vida espiritual fuerte. Nosotros como papás debemos procurarles todos los medios a nuestro alcance para lograr que tenga una espiritualidad adecuada. Así podrán compartirla con los demás. Recordemos que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Segundo, deben hablar el lenguaje de la red en la que van a incursionar. Es importante que conozcan un poco la red social, ya que no todas las redes son iguales ni están dirigidas a los mismos públicos. Por eso deben pensar cuál es su mejor opción.
De las más amigables para comenzar es Facebook, y en la que se la viven nuestros hijos es Instagram. Tercero, que sean creativos a la hora de dar el mensaje. Es cierto que hay tantos mensajes en las redes sociales que es necesario ser innovador y dar un mensaje sólido. El mensaje que damos nosotros es muy sólido, por eso ahora debemos buscar una forma creativa, pero que no se salga de lo que es el magisterio, la doctrina y la tradición. Nos marcan como adecuado y católico. La innovación está en la forma, no en el mensaje. El mensaje siempre es Cristo. Cuarto, debemos poner reglas para el uso de las redes sociales. De otra forma buscarían estar todo el día y es una realidad que se vuelve algo adictivo, estar en las redes sociales. Por eso hay que establecer desde el principio horarios de uso de los dispositivos para realizar la misión digital. Y quinto, hay que tomar medidas de seguridad. Debemos estar atentos a lo que pasa. Es una realidad que en el mundo digital no todo es lindo, que existen riesgos reales como es la suplantación de la personalidad, el que se diga que es alguien y que en realidad no lo sea, y el que se inventen perfiles con información falsa. Por eso debemos acompañar a nuestros hijos, sobre todo si son menores de edad, para que la experiencia de la misión digital sea lo más segura posible. Pero ojo, no debemos negarles la posibilidad de evangelizar en las redes sociales, ya que de forma natural ellos interactúan en ellos. Solo es cuestión de que lo hagan, ahora con un propósito más alto, y que se conviertan en misioneros digitales, teniendo una espiritualidad más profunda y buscando siempre tener formación tanto en lo pastoral, la fe y lo tecnológico. Por cierto, ¿no se te antoja a ti también ser misionero digital? Pues adelante. El Papa León XIV publica Dilexite. Su primera exhortación apostólica llama al amor radical a los pobres. Dilexite, te he amado, es la primera exhortación apostólica del Papa León XIV que, según él explica, nace de un proyecto iniciado por el Papa Francisco para abordar la necesidad de que la Iglesia no deje de amar, servir y redescubrir el rostro de Cristo en los pobres de hoy. En el documento de 40 páginas, disponible en Así Prensa, el pontífice invita a toda la Iglesia a renovar su opción preferencial por los pobres y marginados, al tiempo que recuerda a los fieles que el mensaje de Cristo es inseparable del compromiso concreto con quienes sufren pobreza en cualquier dimensión, material, social, moral, espiritual o cultural. El primer gran documento papal de León XIV no solo expresa la continuidad espiritual con el magisterio del Papa argentino, sino que considera necesario insistir en este camino de santificación porque, según escribe, no se puede amar a Dios sin extender el propio amor a los pobres. León XIV también alerta del riesgo que los cristianos se dejen contagiar por las ideologías mundanas, por orientaciones políticas y económicas que conducen a conclusiones engañosas y acaban desfigurando el sentido auténtico del Evangelio. El texto enseña que la ayuda material, aunque necesaria, no basta. Los cristianos están llamados a un encuentro profundo y personal con los pobres, reconociendo que en ellos Jesús todavía tiene algo que decirnos. El Papa asegura que la caridad no es un camino opcional, sino el criterio del verdadero culto, y pide seguir el ejemplo de los primeros cristianos para quienes los pobres no eran un apéndice sino una parte esencial del cuerpo vivo. El panel del Papa Francisco en Dilexite. León XIV explica que, en continuidad con la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco, la cual estaba preparando en los últimos meses de su vida, una exhortación apostólica sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y por los pobres, titulada Dilexite, imaginando que Cristo se dirigiera a cada uno de ellos diciendo: no tienes poder ni fuerza, pero yo te he amado. Habiendo recibido como herencia este proyecto, revela el pontífice: me alegra hacerlo mío, añadiendo algunas reflexiones.
y proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor de que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Cristo y su llamada a acercarnos a los pobres. La Iglesia es esposa del Señor no solo cuando es también hermana de los pobres, escribe el Santo Padre en el documento, al evocar que evoca la cuarta y la última encíclica del Papa Francisco, Dilexit Nos, Él nos amó, publicada en octubre del año pasado, pocos meses antes de su muerte. ¿Quiénes son los pobres para León XIV en Dilexit Te? El León XIV deja claro que los pobres no son simplemente un mero objeto de compasión, sino maestros del Evangelio. No se trata de llevarles a Dios, sino de encontrarlo junto con ellos. Servir a los pobres no es un gesto que se haga de arriba abajo, sino un encuentro entre iguales, donde Cristo se revela y es adorado, afirma el documento. Por ello subraya la importancia de que la Iglesia escuche y valore las comunidades más vulnerables. Estas comunidades tienen derecho a vivir el Evangelio y a celebrar y comunicar a la fe según los valores presentes en sus culturas. La experiencia de la pobreza les da la capacidad de reconocer aspectos de la realidad que otros no pueden ver. El hecho de que el ejercicio de la caridad sea despreciado o ridiculizado, como si se tratara de una manía de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial, me hace pensar que es necesario volver a leer el Evangelio para no correr el riesgo de sustituirlo por la mentalidad del mundo, lamenta el pontífice. León XIV pone en valor la importancia del magisterio latinoamericano en este ámbito al citar la labor de las conferencias del episcopado latinoamericano, celebradas en Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, que define como etapas significativas también para toda la Iglesia. Yo mismo, que durante muchos años fui misionero en Perú, le debo mucho a este camino de discernimiento eclesial, añade, que el Papa Francisco ha sabido vincular sabiamente al de otras iglesias particulares, especialmente al sur global. León XIV reivindica el ejemplo de la iglesia naciente, donde los programas de ayuda no surgían de análisis o proyectos, sino directamente del ejemplo de Jesús y de la palabra del Evangelio, al tiempo que advierte que los ministros de la iglesia nunca deben descuidar el cuidado de los pobres ni acumular bienes en beneficio propio. En Dilexit Te, el Papa recurre a numerosos ejemplos bíblicos y a una veintena de santos que atestiguan la predilección de Dios por los pobres. Su deseo de escuchar es su clamor, que, según escribe, encuentra su plena realización en Jesús de Nazaret. El pontífice insiste en que Jesús es la revelación del privilegio de los pobres ante Dios. Se presenta al mundo no solo como Mesías pobre, sino como el Mesías de los pobres, y para los pobres, afirma. A partir de esta visión, León XIV subraya que la Iglesia sostiene teológicamente la opción preferencial de Dios por los pobres, una expresión nacida del contexto latinoamericano, especialmente en la Asamblea de Puebla, y plenamente asumida en el magisterio posterior. En todo caso, precisa que esta preferencia no indica exclusivismo ni discriminación hacia otros grupos, sino que busca subrayar la acción divina que se conmueve ante la pobreza y la debilidad de toda la humanidad. En Dilexit Te, que precisamente firmó el pasado 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, León XIV propone como modelo la figura del santo italiano, quien hace 8 años provocó un renacimiento evangélico entre los cristianos y en la sociedad de su tiempo. Estoy convencido de que la opción preferencial por los pobres genera una renovación extraordinaria tanto en la Iglesia como en la sociedad, cuando somos capaces de liberarnos en su autorreferencialidad y lograrnos escuchar en su clamor, escribe el pontífice. León XIV analiza la pobreza como un fenómeno profundamente complejo que no puede reducirse únicamente a la falta de bienes materiales. El pobre es también para el pontífice quien es marginado socialmente y que no tiene instrumentos para expresar su dignidad y sus capacidades, pues la pobreza moral y espiritual existe. Quien se encuentra en situación de debilidad o fragilidad personal o social, o quien no tiene derechos ni espacio ni libertad. Además, advierte sobre la ilusión de una felicidad basada en una vida acomodada, que empuja a muchos hacia una visión de la existencia centrada en la acumulación de riquezas y en el éxito social a cualquier costo, incluso a costa de los demás. Esta lógica se sostiene aprovechándose de ideales sociales y sistemas políticos económicos injustos que favorecen a los más fuertes. El pontífice denuncia la creciente desigualdad en el mundo contemporáneo, donde crecen a la par que los pobres.
ciertas élites de ricos que viven en una burbuja de condiciones muy cómodas y lujosas, casi en otro mundo respecto a la gente común. Líder opositora venezolana María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025. La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este pasado viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025 en reconocimiento a su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica en la dictadura a la democracia, según el Comité Noruego del Nobel. El premio se otorga este año a una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que ha mantenido la llama de la democracia ardiendo en medio de una oscuridad creciente. Agrega el anuncio publicado en el sitio de los premios Nobel. Con una carrera política de más de 20 años, Machado es fundadora y coordinadora del Partido Nacional Político 20 Venezuela. Desde el octubre de 2023 es la líder indiscutida de la oposición tras obtener una abrumadora mayoría de votos en las elecciones primarias. Machado recorrió el país durante la campaña para las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio del 2024 y fue recibida por miles de personas en sus mítines. El gobierno del presidente Nicolás Maduro la inhabilitó para ejercer cargos públicos, por lo que la coalición opositora terminó por inscribir a Edmundo González Urrutia como candidato para enfrentarse al chavismo en la contienda electoral. Maduro se adjudicó una muy discutida victoria que le permitió acceder a un periodo presidencial de 6 años, mientras que la oposición, liderada por Machado, convocó a una serie de protestas y actividades en el país para hacerle frente al presunto fraude, de las que resultaron decenas de asesinados por los organismos de seguridad del Estado, cientos de detenidos, según la organización Foro Penal, y con la propia Machado a resguardo de la clandestinidad hasta hoy. Figura clave y unificadora. La señora Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que en su día estuvo profundamente dividida, una oposición que encontró un terreno común en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo, explicó el Comité Noruego del Nobel en su comunicado de prensa. De acuerdo al comité, la violenta maquinaria del Estado venezolano está dirigida en contra de sus propios ciudadanos, y la oposición ha sido sistemáticamente suprimida mediante el fraude electoral, el enjuiciamiento legal y el encarcelamiento. En medio de esta realidad, Machado nunca ha vacilado en su resistencia a la militarización de la sociedad venezolana. Se ha mantenido firme en su apoyo a una transición pacífica hacia la democracia, aseguró el comité. María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia también son las herramientas de la paz. Ella encarna la esperanza de un futuro diferente en el que se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces. En ese futuro las personas serán finalmente libres para vivir en paz, añade. Solo soy parte de un gran movimiento. En una entrevista con el Instituto Nobel noruego, Machado reaccionó emocionada a la concesión del premio. Solo soy parte de un gran movimiento. Me siento honrada, agradecida y privilegiada, no solo por este reconocimiento, sino que me siento honrada por ser parte de lo que está sucediendo hoy en Venezuela, afirmó. La líder de la oposición también explicó lo que espera lograr con el Premio Nobel de la Paz, señalando que su trabajo dentro del país ha sido un largo camino y con un costo muy alto para la sociedad venezolana. Creo que estamos muy cerca de lograr finalmente la libertad para nuestro país y la paz para la región. Creo que aunque nos enfrentamos a la violencia más brutal, nuestra sociedad ha insistido y resistido y ha luchado a través de los medios cívicos y pacíficos. Creo que el mundo ahora entenderá qué tan urgente es finalmente tener éxito por las implicaciones no solo para Venezuela y Latinoamérica, sino que esto tendrá un impacto enorme en el hemisferio y en el mundo, aseguró. María Corina Machado Parizca es una dirigente política caraqueña, de 58 años, graduada de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica Andrés Bello y de una especialización en finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Además se graduó del programa de líderes mundiales en políticas públicas de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Fue elegida diputada de la Asamblea Nacional Venezolana en septiembre de 2010, con mayor número y margen de votos que cualquier otro representante en esa contienda. En 2012 fundó 20 Venezuela, una organización política con tendencia centro-liberal en la que ejerce como coordinadora nacional. En marzo del 2014, la dirigente opositora fue destituida de su cargo de diputada al ser acusada por traición a la patria.
Ha recibido diferentes reconocimientos y premios a nivel internacional por su labor a favor de la libertad y de la democracia en Venezuela. Tiene 3 hijos y ha afirmado su fe católica en numerosas ocasiones. Ha dicho que apoya la eutanasia en casos específicos, la legalización de la marihuana con fines medicinales, el reconocimiento de las uniones homosexuales y prioriza el bienestar infantil al evaluar la adopción de parejas del mismo sexo. Sobre el aborto defiende un debate nacional y racional, afirmando que, aunque tiene convicciones religiosas propias, nunca las impondría a la sociedad. Orar con Jesús, primera app chilena de oraciones y devociones. El obispo de San Bernardo presentó Orar con Jesús, la primera aplicación móvil desarrollada en Chile que reúne oraciones y devociones y recursos de formación católica, de acceso gratuito, y esta app está pensada para acompañar la vida espiritual de fieles en su camino personal y comunitario de fe. Una herramienta digital al servicio de la oración. El Papa Francisco nos enseñó que Internet y las redes sociales son un recurso de nuestro tiempo, una ocasión para favorecer el encuentro con los demás, pero es necesario que su uso esté al servicio del bien, de la verdad y de la comunión. En la misma línea, Benedicto XVI afirmó en 2013 que las redes sociales son un don de Dios que si se utiliza con prudencia y responsabilidad, llegará a mucho. Con este espíritu, Orar con Jesús busca poner la tecnología del servicio de la vida cristiana cotidiana. La Biblia, el Catecismo y la doctrina social. Acceder con facilidad a la Sagrada Biblia, con sus respectivos links a cada libro y versículo, consultar con facilidad el Catecismo de la Iglesia y su compendio y el Vademecum de la doctrina social de la Iglesia son sus índices por materia y los links correspondientemente. Se hace ahora muy fácil y todo en un mismo lugar de fácil acceso. Las enseñanzas del Papa León XIV y el quehacer de la Iglesia. Estar informado fácilmente acerca de las enseñanzas del Papa León XIV es una obligación de un católico, como asimismo de las noticias de la Iglesia en el mundo y en Chile. La app tiene todas estas informaciones siempre en línea. Este es uno de los objetivos fundamentales de la aplicación y se logra plenamente. Meditar el Evangelio de día, tener una meditación diaria y la lectio divina, conocer el calendario litúrgico y el santoral, y luego una serie de apartados que van desde la doctrina cristiana, los sacramentos de la Iglesia, con link a los temas relacionados a cada uno de ellos, la vida cristiana y las oraciones de siempre, pasando luego a la liturgia de las horas del día, incluso en audio. Un lugar central lo ocupa la Santa Misa, con los textos para la preparación y la acción de gracias, el ordinario de la misa, con los 4 cánones más usados, la misa del día, si se quiere, y se puede conectar directamente en vivo a las 11:30 horas todos los días y a las 12 los domingos y días de precepto, con la transmisión directa de la Catedral de San Bernardo. Las devociones y oraciones más habituales entre nuestros fieles ocupan un lugar importante: a la Santísima Trinidad, a Nuestro Señor, con especial atención a las que se refieren al Sagrado Corazón de Jesús, como el Mes Sagrado del Corazón, el Via Crucis o la oración de San Claudio de Colombier. Le siguen las devociones al Espíritu Santo, a la Virgen María, con el mes de María en el centro, con lecturas marianas de cada día, novenas, etc. Oraciones a San José, patrono de la Iglesia Universal, también tiene un destacado lugar. La aplicación ofrece oraciones especiales para acompañar a enfermos y difuntos, junto con las principales novenas, al Niño Dios, a la Inmaculada Concepción y a San José, fortaleciendo así la comunión de los fieles en la esperanza y el consuelo. Inspirada en el espíritu del jubileo, la aplicación incorpora un apartado vinculado al Manual Peregrino de la Esperanza y al Cantoral Breve, que enlaza directamente a los principales cantos de YouTube, permitiendo aprender y orar también a través de la música. Como enseñaba el Santo Cura de Ars, todos los males que nos agobian en la tierra vienen precisamente de que no oramos o lo hacemos mal. San Bernardo añade: no calles, no guardes silencio en su presencia, háblale para que también Él te hable. Con ese mismo espíritu, Orar con Jesús invita a cada creyente a redescubrir la fuerza de la oración cotidiana con un acompañamiento sencillo y siempre disponible desde el teléfono o la tablet. Aleluya.
los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9, dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. La lepra era el máximo exponente de la marginación, porque obligaba a los afectados a vivir una marginación deshumanizadora desde el punto de vista personal, social y religioso. La enfermedad contagiosa de la lepra era un peligro para la sociedad y por eso se les marginaba. Hablemos de las 3 enfermedades. Desde el punto de vista físico, era una enfermedad dolorosa y el enfermo sufría horriblemente al no tener medios para curarla. Jesús pasa por ahí y al verlos les dijo: Jesús pasa por la vida con los ojos abiertos. Todo lo ha visto y todo lo ha amado. Desde los grandes mundos siderales que ruedan por el espacio hasta los pajarillos que anidan en los árboles. Desde las altas montañas del Hermón cubiertas de nieve hasta la belleza de los humildes lirios que en Galilea crecen en primavera. Pero ante todo, ha visto el llanto y sufrimiento de las personas y no ha podido pasar de largo porque tiene un corazón compasivo y misericordioso. Para aquella sociedad, aquellos que sufren no tienen ni nombre, unos leprosos. Como no tienen nombre, esos miles de personas que en pleno siglo XXI caen en el mar tratando de buscar una vida digna, como no han tenido nombre esos miles de que murieron a causa del coronavirus sin la cercanía y el cariño de las familias y amigos, como no tienen nombre los que mueren hoy en Gaza. Jesús quiere que estemos bien de salud, por eso cura, y cuando estamos enfermos quiere que busquemos los medios para que sanemos. La salud es un don precioso que no debemos perder ni malgastar. Es pecado todo lo que nos hace daño a la salud: emborracharse, drogarse. Dios quiere que cuidemos de nuestra salud. La enfermedad desde lo social. Para evitar el contagio, esta enfermedad de la lepra era todavía más terrible porque los excluía de la sociedad y tenían que vivir aparte, incluso gritar para que nadie se acercara. Dice en el Levítico: en cuanto al leproso que tenga infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: ¡inmundo, inmundo! Y era precisamente a causa de la misma enfermedad donde podían juntarse los enemigos irreconciliables, judíos y samaritanos. Y es que la enfermedad y la muerte nos iguala a todos. Y esto lo comprobamos en la pasada pandemia. Recientemente hemos padecido la terrible enfermedad social, ya que nos ha prohibido asistir a nuestros seres queridos, cuanto más
nos necesitaban en su agonía o en su muerte. Y algunos se han preguntado, ¿dónde estaba Dios? Y Dios estaba justamente ahí, donde estaba cuando Jesús moría en la cruz, sufriendo con el Hijo de sus entrañas, esperándole para darle el abrazo definitivo más allá de la muerte en la gloriosa resurrección. Lo resucitó porque no estaba de acuerdo con aquella muerte tan cruel, ni con ninguna muerte que tanto sufrimiento produce al mundo. Finalmente, la enfermedad desde lo religioso. Esta era la enfermedad más terrible. Se creía que la enfermedad era castigo de algún pecado, o suyo o de sus padres. Por eso, se creía que Dios los había abandonado. Contra esta concepción luchó Jesús durante toda la vida. Dice en San Juan, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es horrible el pensar que hoy día, incluso entre los cristianos, se siga creyendo que las enfermedades, accidentes, incluso la pandemia, son castigos de Dios. Es la mayor ofensa al Evangelio. Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre y solo quiere nuestro bien. Este mundo es muy limitado e imperfecto, y si algo ha quedado claro en la pandemia, es nuestra vulnerabilidad. Jesús, al hacerse hombre y morir en una cruz, ha asumido nuestra misma vulnerabilidad para darnos un cuerpo glorioso, insufrible e inmortal como el suyo. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador, luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel, porque mis ojos han contemplado al Salvador, luz de las naciones, gloria de tu pueblo Israel, Israel. Señor, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, irse en paz. Familia, un regalo de Dios, una comunidad de vida y amor. En el marco del año jubilar 2025, Peregrinos de Esperanza, nuestra iglesia en Magallanes vivió este pasado domingo 5 de octubre el Jubileo de las Familias, con una Eucaristía presidida por nuestro pastor diocesano, Padre Obispo Óscar Blanco Martínez. Se inició la celebración jubilar de las familias de nuestra diócesis en el Santuario María Auxiliadora. En ella, las distintas parroquias de nuestra diócesis, junto con sus párrocos y comunidades educativas de nuestra ciudad, se congregaron para celebrar el don de las familias, renovando nuestra esperanza en Cristo que se forja en el seno de cada iglesia doméstica. En esta Eucaristía jubilar, nuestro Padre Obispo nos exhortaba a reconocer en las familias un don de Dios, un regalo que Dios nos hace a cada uno de nosotros,
porque cada uno somos miembros de una familia que tiene su ejemplo y modelo en la familia de Nazaret. También señalaba que las familias cristianas son una comunión de vida y amor donde la experiencia del dolor, de las diferencias y de los problemas solo son superados en el amor. Un amor que nace de Cristo y en Cristo encuentra significado aquel amor que es fundamento sólido de cada iglesia doméstica. También con firmeza y radicalidad nos invitaba a que como familia debemos cuidar la vida y agregaba: se vienen tiempos difíciles para la familia chilena. Hace mucho que la familia chilena está siendo amenazada y maltratada. Sin familia no hay futuro. Sin familia no hay esperanza. Posteriormente, la jornada de recreación se trasladó hasta las dependencias del Gimnasio Don Bosco. 4 alianzas correspondientes a diferentes parroquias y comunidades educativas representadas por los colores del año jubilar y los 4 evangelistas vivieron una tarde de recreación entre bailes, juegos y competencias entre alianzas. En este sentido, el padre Bernardo Estudillo, coordinador del Departamento de Familia y Vocación, afirmó que si bien existía una incertidumbre en cuanto a la participación porque no existía un marco referencial de dicha actividad, pero confiando en la motivación por las comunidades y la publicidad en radios y televisión regional, la concurrencia de la familia superó las expectativas. Una alegría y un desafío a seguir trabajando y acompañando a las familias de nuestra diócesis. Además, agregó que fue una actividad que congregó en un solo sentir a las pastorales educativas y parroquiales de las diócesis, como también a un equipo externo involucrado, ya que este jubileo contó con la participación y la ayuda de personas ajenas a los ambientes eclesiales diocesanos. Esta celebración jubilar concluyó con unas breves palabras y bendición final, exhortando a las familias a ser custodios de la vida, propagadores del Evangelio de Jesús en medio de la sociedad y aquella iglesia doméstica donde la fe, la esperanza y la caridad se renuevan, se fortalecen y se inculcan en los corazones de sus miembros. 2 años en guerra en Gaza. La esperanza resiste entre los escombros. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ha sostenido a la pequeña comunidad cristiana en Gaza y a las familias afectadas en Tierra Santa. Con la esperanza puesta en los mediadores, el mundo entero anhela el fin de la guerra que ha dejado una destrucción de magnitudes incalculables en Gaza y en toda la Tierra Santa. El pasado 7 de octubre de 2023, el ataque del grupo terrorista Hamas al sur de Israel marcó el inicio de una espiral de violencia sin precedentes. Más de 250 personas fueron tomadas como rehenes y 1.195 asesinadas. Las represalias no se hicieron esperar y 2 años después, las consecuencias humanitarias son devastadoras. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 65.000 personas han muerto y 160.000 han resultado heridas. La ONU estima que el 90% de las viviendas han sido destruidas o dañadas y 1,9 millones de personas viven hoy desplazadas dentro de la franja. Desde el primer día del conflicto, Ayuda a la Iglesia que Sufre de ACN se puso a disposición del Patriarcado Latino de Jerusalén para asistir a las víctimas de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. En Gaza, la parroquia católica de la Sagrada Familia se ha convertido en refugio y símbolo de resistencia para la pequeña comunidad cristiana, la cual, al inicio del conflicto, acogió a más de 1.000 personas. Hoy alrededor de 450 siguen refugiadas ahí. Necesitamos medicinas, muchos hospitales están destruidos. La gente no tiene nada, ni siquiera lo básico. Relataba Sor Návila Saleh en los primeros días de la guerra.
No nos iremos, no nos quedaremos con nuestra gente. Recen por nosotros, que acabe esta locura. El 17 de julio de 2024, la parroquia fue alcanzada por un misil, que causó 3 muertes y 15 heridos, entre ellos el párroco argentino Gabriel Romanelli. Han sido días muy duros, relató el sacerdote, en un video mensaje. Aquí se alojan entre 500 y 600 personas, niños, ancianos y enfermos. Ver a quienes amamos en un dolor enorme. Pero seguimos firmes. No estamos solos. Sentimos la cercanía del Papa y la solidaridad de quienes nos apoyan a través de ACN. Cisjordania y Jerusalén, el otro rostro de la crisis. El impacto de la guerra también golpea a Cisjordania y Jerusalén del Este. En Cisjordania, donde vivían unos 37.000 cristianos antes del conflicto, el miedo y la falta de trabajo se han extendido. El 70% de los cristianos dependía del turismo. Hoy muchos han perdido su sustento, explica George Acrush, colaborador local de ACN. En Jerusalén Este, donde residen cerca de 10.000 cristianos, el 40% también trabajaba del sector turístico. El cierre del país a peregrinos ha dejado a cientos de familias sin ingresos. En estos 2 años, ACN ha destinado más de 1.3 millones de euros a proyectos de emergencia y reconstrucción en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Entre ellos destacan ayuda humanitaria de emergencia para las familias cristianas de Gaza, Cisjordania y Jerusalén, creación de empleos para jóvenes sin trabajo, instalación de paneles solares en comunidades religiosas de Belén y Jerusalén, apoyo espiritual a jóvenes y familias religiosos también, reconstrucción y reequipamiento de centros parroquiales y monasterios dañados. Mientras el mundo espera un alto al fuego, la Iglesia de Tierra Santa se continúa siendo testigo de esperanza en medio del dolor. El futuro es incierto, pero seguimos confiando en la oración y en la solidaridad de tantos que no nos abandonan, dice el padre Romanelli. ACN invita a todos a unirse en oración por la paz y a seguir sosteniendo a los cristianos que permanecen en su tierra, fieles a su misión en ser luz en medio de la oscuridad. Hermanos y hermanas, les compartimos el amigo de la familia de este día domingo 12 de octubre. En la portada, familia, un regalo de Dios, una comunidad de vida y de amor. La actividad vivida en el Santuario María Auxiliadora y posteriormente en el Gimnasio del Instituto Don Bosco, el Jubileo de las Familias. En la página 2, fiesta patronal de la comunidad San Francisco de Asís de la población Carlos Ibáñez. También, aporte del Colegio Miguel de Cervantes a la Cuaresma de Fraternidad. Cristiano Yarzún Contreras fue instituido como ministro lector y acólito. Jubileo de la Niñez, próximo sábado 18 de octubre a las 9:45 horas en el Instituto Don Bosco. Visita de Sor Marisol González, inspectora de las Hijas de María Auxiliadora en Chile. En la página 3, fiesta patronal de la parroquia San Miguel Arcángel. También, sacerdote diocesano se integra al presbiterio de Magallanes. Esto fue presentado el día domingo 5 de octubre en la catedral, donde el padre Patricio Barría, oriundo de la diócesis de San Bernardo, tendrá una experiencia misionera en nuestra región. Le damos la bienvenida. Fiesta patronal de la comunidad Santa Teresita del Niño Jesús de Puerto Natales. Compartir con los adultos mayores en Puerto Natales. Jornada Nacional de la Pastoral Carcelaria. Bendición de la réplica de mosaico de la Virgen del Carmen, donado al Obispado de Punta Arenas. Animación pastoral familiar del Liceo Salesiano Monseñor Fañano de Puerto Natales, un espacio de encuentro, diálogo y crecimiento. Los días 20, 21 y 22 de octubre, formación bíblica de 19:30 a 21 horas en los salones de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Expondrá Monseñor Santiago Silva Retamales, obispo de Valdivia. Nuestra iglesia magallánica, los días de ayer y hoy, 11 y 12 de octubre, colecta especial en todas las celebraciones por las jornadas de la rehabilitación en Magallanes. Conectando manos, cambiamos vidas. Santoral Católico de la Semana. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno les saluda y recuerda al elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia para que saluden a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy, domingo
12, Nuestra Señora del Pilar. Mañana lunes 13, San Eduardo. El día martes 14, San Calixto. El día miércoles 15, Santa Teresa de Ávila. El día jueves 16, Santa Eduvigis. El día viernes 17, San Ignacio de Antioquía. El día sábado 18, San Lucas. Y el próximo domingo 19, San Renato. Hermanos y hermanas, finalizamos esta edición a través de la señal de Polar Comunicaciones como equipo del Santuario de Jesús Nazareno, agradeciendo su sintonía y su colaboración para que esto pueda llegar a tantos lugares de la región de Magallanes y a través de las redes sociales, incluso del mundo. Queremos en particular recordar que el día de ayer y hoy domingo estamos con un aporte especial en las colectas de nuestra iglesia por las jornadas por la rehabilitación, una tradición magallánica que la iglesia también se hace parte para colaborar en solidaridad por quienes más lo necesitan desde el punto de vista de la rehabilitación, principalmente niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Hermanos y hermanas, que estén muy bien, que el Señor les bendiga y que puedan vivir una hermosa semana que inicia en el Día del Señor. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.